Hola, bienvenidos a la entrevista de France 24 en español. En esta emisión nos acompaña Sergio Jaramillo. Él es filósofo y filólogo colombiano, ex alto comisionado para la paz de Colombia. Con él vamos a hablar sobre la guerra en Ucrania, América Latina y una muy interesante y necesaria iniciativa que promueve y une a estas regiones. Sergio Jaramillo, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Sergio, a casi un año del inicio de la invasión rusa a Ucrania, usted impulsa la campaña Aguanta Ucrania. Cuéntenos en qué consiste, cuál es su origen y sus objetivos. Su origen es una preocupación de una serie de amigos de América Latina. En un comienzo, Francisco Samper en Colombia, Martucci en Argentina y otros expertos en comunicación nos pusimos de acuerdo en que América Latina tenía que tener una voz en esta discusión. No podía ser un convidado de piedra a la mayor crisis internacional desde la Segunda Guerra. Y así comenzamos. Y a la vez comenzamos a hablar con diferentes gente del mundo de las artes, de escritores, que se han venido sumando y sumando sus voces en rechazo de esta invasión. ¿Considera quizás que América Latina o algunos sectores, no es un bloque uniforme, por supuesto, no han sido del todo solidarios con el pueblo ucraniano? Yo creo que eso no es cierto. Cuando uno le pregunta a la gente, uno siente que cada vez está más claro qué fue lo que ocurrió y cada vez hay un mayor rechazo de esa agresión contra el pueblo de Ucrania, porque es algo que para los latinoamericanos es muy natural. Yo siempre digo que no hay un principio más sagrado en América Latina que el principio de soberanía, que el principio de no intervención. Tenemos sistemas políticos absolutamente distintos en países como Cuba o México, o Colombia o Argentina, pero en todas nuestras constituciones y sobre todo en el sentimiento de la gente, la idea de que uno invade al vecino, que se toma su territorio, es algo absolutamente repugnante que nadie acepta. Solo hace falta preguntarle a la gente y uno se da cuenta que es así. Sergio, bueno, usted bien decía recién, ¿no? Hablaba de soberanía, de autodeterminación de los pueblos, ¿no? De la no injerencia extranjera en asuntos internos de cada país. Son elementos muy fuertes, muy presentes en diversos sitios de América Latina. ¿Qué cree entonces que ocurre en este sentido con lo que son las lecturas que se hacen en la región sobre la guerra en Ucrania? Pues miren, en el origen de esta campaña también está un esfuerzo para que Putin no se salga con la suya, tratando de reversar la responsabilidad de lo que está ocurriendo. O sea, Putin invadió a Ucrania y le está haciendo creer a buena parte del mundo que lo que ocurre es que él es el víctima de una agresión y que Ucrania es simplemente un peón en una guerra que promueve Occidente. Y nosotros decimos, eso no es así. Los ucranianos están sufriendo y esta es una guerra contra los ucranianos. Tenemos que estar con Ucrania, tenemos que devolverles su capacidad de tener voz, de tener, como se dice hoy en día, agencia y de reconocerlos como lo que son, un pueblo que resiste a una bárbara agresión en el siglo XXI. Ahora, Sergio, gestos como esta campaña son clave, ¿verdad? Y sirven muchísimo. Quiero decir, no solo enviar armas a Ucrania o sancionar a Rusia, son maneras de apoyar a los ucranianos, ¿verdad? Absolutamente, porque más allá, digamos, de estos principios que pueden sonar abstractos, pero no lo son, como la importancia de la soberanía en América Latina, de ese principio que nos ha mantenido en paz durante 150 años, básicamente, está el elemento fundamental, que es el elemento humano, y es la idea, no podemos dejar a los ucranianos solos en esto, tanto que hemos sufrido en América Latina, tanto que nos hemos sentido olvidados por el mundo, a los ucranianos no los podemos olvidar, y como dice en un video muy bello en nuestra cuenta de Instagram, que además invito a todos los televidentes a que lo busquen y busquen a los demás en nuestro hashtag Aguanta Ucrania en Instagram, Yoconda Vélez de Nicaragua comienza diciendo, el dolor de Ucrania nos pertenece a todos. Es una cosa tan grande, inconcebible, no la podemos ignorar y lo primero que tiene una persona, un latinoamericano, es tener empatía con ese dolor y mandarles un mensaje de apoyo, que es lo que estamos haciendo.
Absolutamente necesario. Sergio, hablamos de los ciudadanos, ¿no? Al comienzo de esta entrevista, Aguanta Ucrania es una campaña que no toma ninguna posición política frente a los gobiernos, ha dicho usted, pero quisiera entrar un poco en este terreno un poco más político de la región latinoamericana, un poco lo adelantaba usted al comienzo también de esta entrevista, si bien por supuesto, como decíamos, no podemos hablar de una América Latina como si fuese un bloque uniforme, cohesionado, ¿no? Más bien está fragmentado. ¿Cómo evalúa los posicionamientos de los gobiernos latinoamericanos con respecto a la guerra en Ucrania? América Latina está bastante fragmentada hace ya bastante tiempo, si lo admiramos del punto de vista de sus gobiernos respectivos, de sus relaciones entre sí, pero lo que hemos querido nosotros hacer es decir, ¿sabe qué? Esta vez no nos vamos a ocupar de los gobiernos, no vamos a discutir qué opina este gobierno u otro, nos vamos a ocupar de la gente y hacer una campaña desde la gente, desde la población de América Latina, para la población, para el pueblo de Ucrania. Y en eso nos hemos concentrado. Y a la vez, frente a este asunto de los gobiernos, lo único que decimos es lo obvio que ya dije, y es, dígame un gobierno en América Latina, venga de la derecha, venga de la izquierda, tenga la ideología que tenga, la constitución que tenga, que esté de acuerdo con la idea de la intervención y de la invasión. Claro. Ahora quisiera avanzar, Sergio. Bueno, usted hace hincapié, ¿no? En que no quiero adentrar, ¿no? Tanto en las cuestiones políticas, pero no quiero dejar de hacerle esta pregunta porque siento que quizás es un sector que frente a conflictos de este tipo se encuentra a veces como en ciertas encrucijadas, ¿no? Me refiero a lo que son las izquierdas latinoamericanas, ¿no? ¿Cómo cree que se posicionan ante este conflicto bélico? Pues evidentemente parte de la estrategia de Putin es apelar a viejas alianzas y simpatías históricas de la Unión Soviética. Eso no lo hemos visto en América Latina, sino de manera muy fuerte en el África y en partes del Asia. Pero yo creo que mientras más se sale a flote la realidad, la gente tiene más claro qué es lo que está ocurriendo. Eso ya no cuenta, porque lo que está pasando en Ucrania es una absoluta barbaridad. ¿Quién se hubiera pensado, no sé, en no siglo XXI, estén personas en sus apartamentos cenando por la noche en la ciudad de Dnipro, por ejemplo, y les caiga encima un misil lanzado por los rusos, atacando de manera intencional viviendas, matando civiles? Es una cosa realmente inconcebible que puede tener nuestro más absoluto rechazo. Sergio, hablaba usted recién de la era de la Unión Soviética, ¿verdad? ¿Cree que quedan quizás, cómo decirlo de alguna manera, resabios o discursos marcados quizás por una narrativa más vinculada a lo que fue la Guerra Fría todavía en estos momentos para las lecturas de estos conflictos? Claro, eso es lo que quiere revivir Putin, justamente esta simpatía. Pero vuelvo a decirlo, la evidencia de la barbaridad que está cometiendo en Ucrania está aplastando esos esfuerzos. Para la gente es cada vez más claro qué es lo que está ocurriendo, quién es el culpable y por qué tenemos que estar con los ucranianos. Estuvo usted, Sergio, en Ucrania, ¿verdad? ¿Qué se trajo de aquel viaje? Sí, estuve en el mes de agosto y mi impresión, como la de casi todas las personas que visitan, es una de, francamente, de admiración frente a la serenidad con la que ese pueblo está enfrentando la invasión. Nosotros no nos podemos imaginar, estamos en nuestra... Yo estoy más cerca a la guerra porque estoy en este momento en Bruselas, pero no nos podemos imaginar el nivel de destrucción, de muerte que está causando Putin en Ucrania, y sin embargo hay una decisión de resistir, y de no solamente resistir en el campo de batalla, sino resistir en la vida diaria, que a mí me impresionó muchísimo en Kiev, ver cómo la gente seguía con su vida, seguía yendo a las oficinas, yendo a los cafés, no dejándose robar la vida por esa invasión, que digo yo es también una forma de resistir. Y campañas como esta, Sergio,
apuntan quizás, a ver si usted coincide conmigo, ¿no?, a otra de las caras de la guerra que en estos momentos son claves. No me refiero a la batalla por la información, ¿no?, por las narrativas, por los relatos de lo que está ocurriendo. Este tipo de campañas como la suya tienen mucha influencia en esa otra cara de la guerra, ¿verdad? Pues precisamente por esa razón también iniciamos esta campaña, porque si usted lo mira bien, esta agresión contra Ucrania, esta invasión, no tiene ninguna lógica más allá de lo que se tejió en el cerebro de Vladimir Putin durante la pandemia. Nadie podía prever que eso iba a ocurrir y nadie encuentra una explicación racional. Entonces estamos ante un esfuerzo de implantar una historia, de implantar una narrativa, de decir, no, yo estoy haciendo esto porque yo soy el agredido. Y decir, no señor, usted no es el agredido, usted es el agresor, usted invadió a su vecino. Y hay que mantenerse en este nivel, yo llamo siempre de sentido común. Siempre hacemos un llamado a favor del sentido común. Y llamemos las cosas por su nombre. Una invasión es una invasión. No le digamos mentiras a nadie. Reconozcamos esto, rechacemos la invasión y buscamos la solidaridad posible con el pueblo de Ucrania. Y la carga simbólica es muy grande en esta campaña, pero como bien decíamos, no queda en lo simbólico. Y de hecho, de lo simbólico muchas veces salen cosas importantes, ¿verdad? Pues nuevamente, cuando uno está en una situación tan difícil en Colombia, digamos que tenemos no sé si llamarlo la ventaja, pero como padecimos también nuestro propio conflicto y sabemos que es el desplazamiento de millones de personas, sabemos que es el sufrimiento, nos queda un poco más fácil de entender eso que es y hacer un llamado a todos, junto con el resto de países de América Latina, a que no dejemos a los ucranianos. Ojalá que así sea, Sergio Jaramillo. Muchísimas gracias, no solo por su iniciativa, también por supuesto por su presencia en la entrevista de France 24 en español. Muchas gracias por esta invitación y nuevamente los invito a todos a que suban videos en apoyo a Ucrania con el hashtag Aguanta Ucrania y a que visiten nuestras cuentas de Instagram y Twitter. Invitamos a toda nuestra audiencia a ser parte de esta campaña, Sergio. Y antes de despedirnos, los invitamos también a ver esta entrevista y muchas más en Spotify, porque la entrevista de France 24 en español ya está presente en Spotify. Allí pueden acceder, como les decía, a esta y muchos otros contenidos. Los invitamos a seguir informándose en el resto de nuestra programación y también, por supuesto, en france24.com.